Hola amigos, en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño dibujo. Solamente por el momento voy a usar un lápiz grafito HB y un borrador moldeable. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño dibujo de un personaje conocido, que es el Don Quijote. Es un dibujo bastante con bastante detalle. Si bien es cierto, no es algo muy realista, pero lo vamos a hacer en esta oportunidad. Veremos primero tomando algunas referencias y empezamos. Ahí podemos ver que se puede iniciar la cabeza, más o menos calculando el espacio, y aquí puede ser el cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Más o menos calcular el sombrero puede ir por aquí, hasta aquí creo, y sería de esta forma. Primero, solo formas generales, nada a detalle. Simple, sin hacernos tanto problema, le damos cierta forma con líneas y nos guiamos un poco tomando ciertas referencias. Por ejemplo, en esta parte iría el cuello. Es algo referencial nada más, porque nosotros vamos a borrar de todas maneras. Entonces podemos ver aquí parte del cuello. Hacemos la parte que corresponde a la armadura. Simple nada más. Simple, sin hacernos tanto problema, ya que luego vamos a ir corrigiendo poco a poco según vayamos avanzando. Ahí tenemos la parte del hombro, calculando, tomando unas ligeras medidas. Entonces vamos con la parte de la armadura, calculamos y nos guiamos de esta parte que iría la armadura por aquí. Solamente estamos dando ciertas referencias. Si bien es cierto, lo estoy haciendo un poco rápido, ya que no quiero extenderme tanto, al menos en la parte que le vamos a dar la forma nada más como parte inicial. Quizás lo haga en dos partes este video, y posteriormente me encargue de hacer los detalles. Solamente lo que estoy buscando es darle la forma y la proporción. Al parecer he calculado un poco mal la distancia que hay aquí con la que hay aquí, pero como es una mera práctica, no hay problema. Aquí vamos la parte del hombro y el sombrero, que iría hasta por aquí. Es un poco más inclinado, y aquí la parte del sombrero, que iría de esta manera. Entonces lo único que yo busco es solamente darle la forma. No presiono mucho porque vamos a borrar. Entonces lo que yo quiero es solamente lograr lo más
más básico en el dibujo. Yo en ningún momento estoy haciendo detalle, en ningún momento estoy tratando de presionar el lápiz con fuerza, solamente lo que yo busco es darle la forma. Entonces continuamos. Podemos ver aquí que tiene unos pequeños pliegues. Entonces seguimos, le damos forma. Aquí vemos que tiene una pequeña correa, y aquí tiene sus guantes. Continuamos. Al parecer va a salir cortado, pero no hay problema. Calculamos y aquí tiene su lanza, y esta lanza se prolonga hasta esta parte. Bien, entonces continuamos. Entonces tenemos ya esa parte que es la lanza. Podemos ir avanzando un poco en lo que es el sombrero. Me parece que el sombrero es hasta por aquí, hasta ahí. No está tan alto. Lo bueno que ya tenemos la forma principal, ya se nota, parece. Podemos ver aquí. Entonces continuamos haciendo unos cuantos detalles. Aquí los pliegues que entran y salen. Aquí tiene una correa que va por aquí y se prolonga. Aquí sale un poco los pliegues, entra y sale. Entonces, como podemos ver, hay que hacerlo de a poco, a nuestro ritmo, porque a veces nos desesperamos por querer terminarlo pronto, y ahí es el problema. Entonces, con calma, yo no me apresuro tanto por quererlo terminar. Incluso podemos hacerlo por partes. De repente el ojo también se tiende a cansar cuando está mucho tiempo dibujando. Es recomendable descansar un poco y posteriormente continuar. Pero como recién estamos empezando, podemos ir avanzando con el dibujo. Entonces, de repente podemos hacer un poco de detalle en la parte del rostro. Entonces vamos a darle un poco más de información a la parte de la cabeza. Las partes que hemos cerrado procedemos a borrar. Borramos y para no poder confundirnos con las líneas que no corresponden al dibujo. Bueno, a ver, aquí podemos hacer la parte de la oreja. Simple, no tanto detalle por el momento. Entonces, en la parte del rostro hay que calcular. ¿Por qué? Porque tenemos que distribuir bien dónde van a ir los ojos, dónde la nariz, la boca. Por lo general podrían tener algunas medidas similares, ¿no? La parte de la nariz, el alto, con el de la frente y de la nariz al mentón, pero no siempre se da, ¿no? Entonces podemos calcular aquí dónde va a ir la ceja, un aproximado. Entonces aproximaciones.
Posteriormente ya vamos a sacar la información que va a ir ya fija. Acá esto, las cejas, parte de los ojos, la nariz hasta aquí. Vemos que tiene un bigote y una barba. Entonces también podemos darle la forma al bigote. La forma del bigote. Aquí tiene una caída. La parte del bigote. Le damos forma. Líneas simples. Entonces podemos ver aquí, un poco más abajo, aquí va la boca. Y aquí la parte de la barba donde hemos marcado el límite. Entonces, por el momento le damos solamente formas generales, como les he venido diciendo. Entonces aquí va la parte de la nariz en esta dirección. Siempre podemos hacer líneas como para que nos puedan orientar. Son guías. Aquel que tiene más práctica lo puede hacer de forma mental, pero como estamos viendo es necesario hacer una línea guía para poder, o para que ustedes puedan ver la dirección. Acá podemos ver la parte del cuello, se extiende un poco, y aquí va la parte de la armadura. Como ven, ya está teniendo forma poco a poco, sin necesidad de apurarnos. Aquí le damos un poco más de fuerza al trazo para que se note. Y aquí la parte del sombrero. Entonces, poco a poco vamos avanzando en la parte del cabello. Sin mucho detalle, podemos ver la forma general. El cabello va de aquí hasta esta parte. Entonces, aquí va la nariz. Su nariz es un poco amplia. Aquí hay la parte del pómulo. Vamos a ver la parte del pómulo. Ya, a ver. Aquí podemos ir haciendo la nariz. Simple, sin mucho detalle. Mucho detalle, se prolonga un poco hacia arriba y ahí tenemos en trazos simples la nariz. Nos apoyamos de las sombras, que son de mucha ayuda con el tema del claroscuro. Yo recomiendo siempre de que los retratos a dibujar estén marcados, el contraste. Aquí podemos hacer la parte del sombrero. Entonces la nariz va hasta aquí, esta parte. Aquí ya va el bigote, y aquí la barba, y empezamos a realizar la parte de los ojos. Entonces los ojos irían aquí y aquí. El globo ocular. Y las cejas por aquí, por aquí, y acaban los ojos. Acá tiene un poco de detalle la parte de los pliegues en la frente. Entonces ya tenemos en idea general el rostro. Posteriormente entraremos ya a mayor detalle. Poco a poco avanzamos. Listo. Aquí tenemos la parte de la armadura, que está avanzado. Pareciera que este es un dibujo a lápiz, una ilustración, ¿no? Desconozco el autor, pero
me llamó la atención por los trazos y la expresión del Quijote. Entonces continuamos haciendo el detalle, un poco de detalle para más o menos ubicarnos en dónde va a ir. Entonces le hacemos la forma de la armadura y continuamos en la parte de los guantes. De igual manera, en esta parte tiene sus guantes y continuamos. En esta parte del dibujo ya lo tenemos un poco más avanzado. Las líneas y los trazos se encuentran más seguras porque tenemos en general y hemos conseguido el parecido. Entonces lo que vamos a proceder es a buscar el contraste. Primero las zonas más oscuras. Entonces vemos la referencia y buscamos aquellas zonas que se encuentran con un tono oscuro, que puede ser esta parte. Este lápiz es un 2B, que no es muy oscuro. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar de lápiz. Entonces vamos a usar un 4B. Con el 4B vamos a tratar de conseguir oscurecer un poco más aquellas zonas que la requieran, como es esta parte del sombrero, siempre con trazos firmes. Entonces cubrimos toda aquella parte que requiera, ¿no?, como es la parte del sombrero. A continuación vamos a proceder con la parte del rostro, solo aquellas zonas que la requieran. Como vemos, esta parte que da sombra al sombrero, se produce una sombra en la parte de los pómulos y ya vemos que va tomando forma. Seguimos aquí en la parte del bigote. Como ven, se va notando la diferencia. Trazos rápidos sin entrar en mucho detalle. Seguimos avanzando. Sin hacernos tanto problema, porque como no es un dibujo realista, es más, pareciera que si fuese una caricatura o un dibujo animado. Entonces continuamos. Oscurecemos la parte del cabello también, las zonas que estén más oscuras, como esta parte. Aquí también requiere. Entonces entrelazamos los trazos para darle mayor oscuridad a esa zona. Trato de avanzarlo un poco rápido para no hacer mucho tiempo. Como ven, ya tenemos casi la parte del sombrero. Ustedes cuando dibujen pueden tomarse su tiempo, no hay necesidad de apurarse. A veces caemos en el error
dibujar rápido cuando no tenemos cierta práctica. Entonces lo mejor es tomar cada uno su tiempo y no copiar a otras personas. Ya cuando exista cierta práctica podemos ir más rápido, porque al apurarnos siempre se cometen ciertos errores. Entonces seguimos avanzando. Yo lo voy a hacer algo rápido nomás, porque no quiero darle mayor detalle y tiempo al dibujo. Seguimos la parte de la armadura de mayor a menor. Aquí pueden ver la referencia. Yo me estoy guiando de esta referencia. Seguimos. Si quieren dar un trazo largo, siempre es bueno que tomen el lápiz de esta forma y van avanzando así. Pero cuando es una zona pequeña puede ser así. Este trazo es un poquito más largo, lo hacemos de esta manera, usando el lápiz de esta manera. Entonces, como ven, el trazo se prolonga. Todo depende de cómo uno toma el lápiz. Y ya ven, se da los trazos un poco más extensos. Seguimos con la parte de la armadura, avanzando. Listo, seguimos por aquí. Esta parte es un poco más oscura de las cejas. Entonces continuamos. Los que deseen pueden tomar la misma referencia y practicar. Yo esta referencia la voy a subir la imagen en mi canal para que ustedes puedan bajarla y poder practicar. Entonces continuamos. Debajo del sombrero se genera una sombra. Seguimos. Debajo del labio inferior siempre se genera una pequeña sombra. Seguimos. La parte de los guantes. Algo rápido nada más. Es un trazo suelto, libre, sin tanto detalle. Eso. Por ejemplo, en esta parte, si deseamos, podemos inclinar un poco más el lápiz para que el trazo sea un poco más grueso. Por ejemplo, así, de esta manera, y cubre más el papel. Entonces, eso depende de cada zona, ¿no? O cuál es el acabado que deseas darle. Entonces, continuamos. La parte más oscura siempre tratamos de presionar un poco más. Por ejemplo, este dibujo lo estoy haciendo solamente con un 2B, un grafito 2B y un 4B. Entonces las partes más oscuras las voy a utilizar con el 4B, solamente con dólar. Pero si ustedes desean pueden hacerlo con un 6B, 8B, que es más oscuro, ¿no? Y eso depende de cada uno. Yo incluso lo puedo hacer con un 2B todo el dibujo, pero en esta ocasión lo estoy haciendo con dos lápices. Entonces esta parte es oscura. Ya lo tenemos avanzando un poco más. Seguimos. Y esta parte de la lanza oscurecemos un poco porque acá se genera una sombra.
Entonces vemos aquí que la luz viene de este lado. La luz viene de este lado y genera una sombra en esta parte. Entonces, de igual manera, en la lanza se genera una sombra en este lado. Entonces tenemos que seguir dándole de la misma forma. Listo. La parte de la correa. Es algo suelto, sin mayor detalle. Yo no busco tampoco, e incluso en mis demás dibujos de retrato, por decir, no busco conseguir el parecido con tanto detalle. No quiero que mi dibujo parezca una foto. Entonces yo quiero que se mantenga como un dibujo. Que la gente vea mi trabajo y diga es un dibujo, no es una foto. Entonces continuamos aquí los pliegues. Bueno, prácticamente ya tenemos el dibujo casi terminado y solamente darle algunos detalles, porque en realidad es un dibujo algo suelto, ¿no? Sin necesidad de entrar en tanto detalle. Ya tenemos el dibujo prácticamente. Si ustedes desean, como les iba comentando, pueden hacer el mismo dibujo. Yo voy a estar subiendo la referencia, que es esta, de Don Quijote de la Mancha, para que puedan practicar de igual manera. Entonces creo que ya lo voy a dejar ahí. A veces cuando uno ya se excede, ya terminas malogrando el dibujo. Como algunos dicen, hay una frase que dice que menos es más a veces. Bueno, entonces ya tenemos el dibujo prácticamente. Ahí se los dejo.